altares más antiguos, la capilla del licenciado Espadero, la imagen del cuadro de la amarrada a la columna, que regaló también en su testamento el licenciado Juan Carrillo de Figueroa, y luego tenía, esta es la actual, la de San Antón, que está aquí recogida, de la ermita de San Antón, de San Nicolás de Bari, que es posterior. La capilla en 1661 sí existía y pertenecía ya a la familia de los Moctezuma por enlace matrimonial. En el otro lado estaba la sacristía, que había sido antigua capilla, estaba la capilla de los Solís, que era esta capilla, que era la capilla también de la Quinta Angustia, es en el siglo XIX cuando se hace la actual capilla de la Trinidad, y luego había una capilla que era de los Santos Apóstoles, un altar de los Santos Apóstoles, donde estaba el Sagrado Corazón, donde se había recogido la imagen de San Simón y San Judas, de la ermita que había en la Sierra de San Pedro, puesto que habían recogido todas las imágenes y altares de todas estas iglesias que estaban en la Sierra de San Pedro. Y luego el sepulcro del licenciado de Cristóbal de Herrera Palacios, con ese gran y ampuloso escudo, ¿no? Y luego, donde está el San Antonio de Padua, había otro altar, que es el altar justamente de San Benito. Ahí la sacristía y el coro, que es muy posterior, el coro actual. Y luego las puertas también, que se encargan a Pedro Barret, tiene dos puertas. Esta quedaba al cementerio, justamente. La plazoleta era mucho más estrecha, puesto que se adelantaba el cementerio parroquial. De hecho, ya han visto ustedes hace muy pocos años, cuando hicieron obras, como aparecieron huesos, lo mismo que Santiago también aparecieron allí detrás, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué sucede el domingo 15 de mayo de 1661. Así nos narra Bartolomé Rodríguez, que es testigo ocular de la entrada de la imagen del Cristo. Dice: se colocó el Santísimo Cristo del Señor San Juan, que se trajo de Salamanca, y lo trajo Juan Herrero, ordinario, vecino de Cañaveral, correo ordinario, en compañía del licenciado Juan Cantero, beneficiado propio del señor San Juan y de don Juan Flores de Vargas y del doctor Bartolomé Sánchez de la Rocha. El doctor no era entonces doctor, sino que eran estudiantes. Es decir, tenían un concierto los estudiantes de Cáceres con unos arrieros que los llevaban a Salamanca, iban a recogerlos, los llevaban, cuando las vacaciones los volvían a traer. Y estos que lo citan eran entonces estudiantes, no eran licenciados, Juan Flores de Vargas ni Bartolomé Sánchez, pero cuando escribe ya Bartolomé Sánchez, ya en esa época sí lo eran. Eran entonces estudiantes en Salamanca. Por eso vinieron también en esa carreta con el Cristo. Púsose en el convento de la Concepción, donde salió la procesión. Venía el Santísimo Cristo bajo el palio, vino a la plaza y después por la calle de Pintores a San Juan. Trajéronlo los señores licenciados Juan de Figueroa Carrillo, Alonso Serrano Jarón, el licenciado Francisco Jiménez Ojalvo. Trajeron el palio feligreses seglares. Dijo la misa al licenciado Benito Cordero Criado, cura de dicha parroquia. Vestuario, es decir, dalmática, Benito Cotrina y Juan Cantero, que hicieron aunque a pesar de ser beneficiados y presbíteros, hicieron de diáconos y subdiáconos. Beneficiados propios del señor San Juan. Fue esta procesión muy vistosa, por hallarse en esta villa un tercio de infantería del estado de Milán, con 600 hombres, que todos sus cabos y maestres de campo, muy lucidos, fueron en formación de batalla acompañando dicha procesión. Era corregidor don Luis de Sese y Vargas, caballero del Orden de Alcántara, y su alcalde mayor, don Francisco Barrientos de Salcedo. Predicó Fray Juan de Ocampo, prior de Santo Domingo. Juntóse de limosna el costo de dicho Santo Cristo. Pidió dicha limosna doña Inés de Vargas. Colocóse en la capilla don Gabriel de Saavedra. Fue el costo 800 reales. Aquí tienen algunas imágenes antiguas de la procesión. No las tengo modernas porque estamos colocando ese día nosotros los pasos para salir en procesión. La imagen del Santo Cristo, justamente cuando vino. Un detalle de la imagen del gran realismo. La devoción del Cristo del Pardo quizás un poco por este Cristo moribundo que recuerda, bueno, al Cristo de Pardo que tallara Guillermo Fernández, que es una gran devoción también, sino por otro nombre de Cristo de Pardo no tiene absolutamente nada que ver, ¿sí? Porque hay algunos que dicen que la familia que lo trajo no tenía ese apellido Pardo en ninguno. Y es un Cristo que presenta grandes analogías también con el Cristo del Amparo, que viene también de Salamanca, 11 años después, y lo trae un pariente del hijo de doña Inés de Vargas, que es Diego Durán de Figueroa, lo manda a traer.
ya pues, eso también en lo que fue el boletín del Cristo del Amparo también publiqué gran parte de la historia a petición de su entonces mayordomo Jesús Bravo. Los milaneses, pues Milán era otro de los estados, la Lombardía, Piemonte y Lombardía, que pertenecían justamente al Reino de España, y de todas partes vinieron a defender, tanto de Flandes, los flamencos que se llamaban entonces, como los milaneses, los italianos que vienen a defender a la monarquía española y estaban justamente aquí en ese momento. Algunos milaneses, pues Camilo Pulverino, que Testa muere aquí en Cáceres, se conserva su testamento. Hay otro, este es el que le deja esa banda a la Virgen de la Montaña. Hay otro alférez, Fernando Falcón, que también Testa aquí en Cáceres, porque vienen todos al mando del maestre de campo, del general, o ya general, don Carlos del Tufo. Con él viene su hijo, don Antonio del Tufo. Don Carlos del Tufo es herido y regresa en ese año de 1661, sin embargo, queda aquí su hijo. Y aparecen como testigos varios milaneses de su época, varios milaneses que habían venido con él. E incluso también en esos años hay varios flamencos que están aquí en Cáceres. Mueren muchísimos, muchísimos, sobre todo en el Hospital de la Piedad. Doña Inés de Vargas, que es la donante, la que lo hace, Doña Inés de Vargas. Doña Inés de Vargas era una mujer noble, que había nacido en Mérida, era hija de Francisco Pérez de Vargas, regidor perpetuo de la ciudad, y doña Catalina de Barba Botello. Doña Inés de Vargas, su padre estuvo de alcalde mayor aquí en Cáceres, quizás ahí se conociera, y entonces, bueno, pues casa seguramente en Mérida, porque normalmente, bueno, como sigue existiendo hoy en día, se casaban donde la novia, para que hubiera testimonio público de que había legítimo matrimonio, de que no era concubinato. Dice el padre José de Santa Cruz, el cronista de la provincia de San Miguel, que era coetáneo suyo. Dice que fue en el tiempo de su matrimonio muy honesta y recogida, y no amiga de galas y profanidades de estos tiempos, y que era tal su fervor que levantábase del lado de su marido de noche, sintiéndolo dormido, y poníase en fervorosa oración, pidiendo a Dios con lágrimas copiosas le diese a entender cómo cumpliría mejor su voluntad. En Cáceres va a casar con don Sancho de Vargas, con don Sancho Flores Melón, que pertenece pues a una familia muy vinculada, que son esa serie de hidalgos, de ovejeros, de familias ovejeras, con ciertas hidalguías que tienen ya, que hacen cierta fortuna, sobre todo al amparo de esa nueva hidalguía que va a crear Felipe II, esa hidalguía administrativa, llama a estos pequeños hidalgos preparados para ocupar todos los grandes cargos, presidentes, oidores de la Chancillería, de los Reales Consejos, etcétera, para frenar un poco pues ese gran poder que habían cogido sobre todo los grandes y las grandes casas nobles que habían apoyado a su padre Carlos V. Vean que la mayoría de ellos, de sus tíos, son oidores en Manila, hacen grandes fortunas. Su padre es escribano del ayuntamiento, su madre pertenece a esta familia, van a tener muchos hijos, he puesto un poco, pero el único heredero al final va a ser don Sancho Flores Melón, que casa con doña Inés de Vargas. Doña Inés de Vargas y don Sancho van a tener, el 1 de junio de 1644, van a bautizar su primer hijo, Pedro Antonio, que muere en edad pupilar. Y debieron pasar muchos años sin que doña Inés volviera a quedar nuevamente en estado. Por esta causa, hicieron ella y su marido voto que si Dios les daba sucesión, guardarían enteramente castidad. Y Dios atendió su súplica, pues el 12 de marzo de 1644 fue bautizado en San Juan Antonio, que sobreviviría y tendría una larga descendencia en Cáceres con su mujer, doña María de Berrocal Durán de Figueroa. En 1650, poco antes de morir, don Sancho va a reclamar la deuda de su mujer, que todavía no se le habían pagado, doña Inés de Vargas. Doña Inés de Vargas estaba bien asentada y bien considerada por su familia, incluso su suegra, doña Lucía Flores, le va a encomendar que reparta a reverencia de la Virgen María Nuestra Señora entre viudas pobres y honradas todos los vestidos que ella tuviere,
como le pareciere a doña Inés de Vargas, mi hija.